en Job capítulo 42, versículo 17. Job 42, 17. Dice así: y murió Job viejo y lleno de días. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Que la voluntad de Dios es que el hombre tenga una vida plena. En otras palabras, que el hombre tenga una vida completa. Una vida completa, llena de satisfacción. Que cuando llegue, ¿verdad?, al final, que se pueda decir esta frase, que estuvo lleno de días alguien. ¿Sí? Ahora, en la Biblia nos va a dar las instrucciones para que eso suceda. Y para eso tenemos que responder varias preguntas. ¿Qué es una vida plena, una vida completa, una vida satisfactoria? ¿Por qué necesitamos conocer eso? Porque puede llegar el que alguien llegue a su día final y a lo mejor fue un desperdicio de vida en esta tierra. Lo peor para el ser humano no es que llegue a la muerte. Lo peor para el ser humano es que llegue a la muerte y que no haya conocido, no haya sabido por qué estuvo aquí. ¿Sí me explico? Entonces, hoy a través de nuestro libro maestro de este día, en este día que es Job, vamos a estar formulando algunas preguntas, y que tú, si no estás completo, puedas estar completo, y que el día que el Señor te mande llamar o me mande llamar, se pueda uno, ¿verdad?, decir: estuvo lleno de días este varón o esta varona. Entonces, en esta vida fuimos llamados para vivir en la sabiduría de Dios. Por alguna razón Dios dejó un libro, dejó una instrucción que conocemos como la Biblia. Quizás algunos, cuando no hemos escuchado, ¿verdad?, de la Biblia, a lo mejor escuchamos historias, las más mencionadas. Es como el libro más mencionado. Cuando tú le comentas a alguien de la Biblia, te va a mencionar el libro de Apocalipsis. Y si se trata de personajes, te va a mencionar David y Goliat. Cuando se habla de batallas, y cuando se habla de pruebas, te va a mencionar a Job. ¿Sí está conmigo? Entonces, la Biblia nos da respuestas sobre que tenemos que estar en una vida plena. Pero antes de eso, vamos a dar lectura a otro pasaje para entrar. ¿Cómo saber si tú estás completo o si no estás completo, para comenzar a vivir una vida plena? Ahí mismo en Job capítulo 7, versículo 17 y 18, dice: que es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos y lo pruebes. Ahora, definitivamente nosotros estamos aquí en esta tierra no por accidente, sino porque estamos dentro de un plan de Dios. Todos estamos dentro de un plan de Dios. Pero Dios no nada más quiere que estés dentro de su plan, sino que también tú estés dentro de su pacto. Que pertenezcas a Dios, que seas de la familia real. Sí, porque una cosa es estar en el plan de Dios. Miren, le voy a dar un ejemplo. Cuando estudiamos la vida del rey David, cuando tuvo una batalla con Goliat, Goliat estaba dentro del plan de Dios, pero no dentro del pacto. ¿Por qué cree que David le llegó a llamar un incircunciso? Un circunciso es aquel que está dentro de un pacto. Por eso, cuando venimos a las plantas de Dios y conocemos la palabra de Dios y tenemos un encuentro con Jesucristo,
lo que hacemos es recibirlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y a través de la sangre que Él derramó en el sacrificio en el madero, y de aceptar su perdón y la vida eterna, nosotros estábamos en esta tierra dentro del plan de Dios. Por eso Dios permitió que estuvieras tú, estuviera yo en esta tierra. Ahora damos un paso a estar dentro de un pacto para estar por la eternidad con Él. ¿Está conmigo? Ahora, una persona que está completa y que va a vivir en una vida plena debe tener la respuesta a estas 5 preguntas que vamos a mencionar hoy. Porque si una de estas 5 preguntas no la responde y también no vive dentro de ella, va a vivir una vida vacía. No va a haber una vida de satisfacción. Va a haber un vacío en su corazón, un vacío del tamaño de Dios. Quiere decir del tamaño que solamente Dios puede llenar. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos. Ahora, estas 5 preguntas, de hecho, son respondidas en la Biblia, en la palabra de Dios, pero el mundo, o aquel que nunca ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, las desconoce y puede tener muchas cosas en esta tierra, pero no una vida plena, y no llegar al final donde se diga de él: vivió lleno de días. Entonces, la primera pregunta que debemos de responder es: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y la palabra dice, o sea, esta palabra ¿de dónde vengo? Habla de nuestro origen, del origen del ser humano. ¿De dónde vengo? Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos dan la respuesta a eso. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló dentro del hombre, en el capítulo 2 dice, aliento de vida. Entonces, el ser humano, su origen viene de Dios. No viene de que, vamos a decirlo así, Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué importancia tiene saber esto? Cuando sabes que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tú tienes la habilidad de moverte en 2 dimensiones, en la física y en la espiritual. Tú debes de saber que no eres un ser físico, eres un ser espiritual. Claro que tiene una vestimenta que es un cuerpo físico, pero en realidad somos seres espirituales. Dios es espíritu, tú y yo somos espíritus, y tenemos su imagen y su semejanza. ¿Está conmigo? Entonces, otra cosa importante, la otra pregunta es: ¿quién soy? No nada más de dónde vengo. Muchos a lo mejor llegan a ese paso de decir: bueno, vengo de Dios, nací de Dios, Dios me creó. Sino, ¿quién soy? Esta pregunta tiene que ver con la identidad. ¿Cuál es tu identidad? La identidad física es fácil conocerla, ¿verdad? Podemos investigar, o tú mismo tienes un acta de nacimiento, sabes qué día naciste, sabes quiénes fueron tus padres, tus abuelos, quizás tus bisabuelos o tatarabuelos. Tú puedes tener esa información, sabes cuál es tu nombre. De hecho, hasta traemos una identificación, ahí vienen todos nuestros datos, pero muchos no saben cuál es su identidad en Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una identidad en Dios, no nomás física. Recuerde que un ser humano tiene 2 dimensiones, la espiritual y la física. ¿Quién eres en Dios? A lo mejor eres un pastor y no lo sabes. Eres un profeta y no lo sabes. A lo mejor eres un líder para levantar líderes. A lo mejor eres un líder de jóvenes, a lo mejor alguien que va a ganar almas, eres un evangelista, va a ganar almas y las va a traer a las plantas de Dios. Tienes una identidad. De hecho, escuchen,
Cuando usted ve la historia de nuestro Maestro Jesucristo o Yeshua, te vas a dar cuenta, además en las películas, cuando él su identidad como, vamos a decir, físico, se llamaba Jesús, estuvo con sus padres hasta los 30 años, su identidad física, pero cuando tú ves hasta la película del Maestro, cuando él se va al desierto, tuvo un encuentro con Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Después de cruzar el desierto, él fue a sanar enfermos. Su identidad espiritualmente era venir y traer salvación a este mundo, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a perdonar pecados, a dar paz. Entonces, fíjese, el diablo quería que él usara su identidad que Dios le dio para el servicio de Dios, para, vamos a decir, para lo que el diablo le pedía, pero en realidad todos tenemos una identidad en Dios. Pero eso, lógico, la identidad tú no la vas a elegir. Cuando estás en busca de Dios, como lo que estás haciendo hoy, la vas a ir descubriendo. ¿Cuál es tu identidad de Dios? Porque si tú no la descubres y no vives de acuerdo a ella, va a haber un vacío en tu vida. Va a haber un vacío en mi vida. Entonces, tiene que ver con identidad. Y la identidad, como en el caso físico, es muy importante, te da ciertos derechos, te da ciertas responsabilidades, también en Dios te da ciertos privilegios y tienes ciertas responsabilidades, porque tu identidad es bien importante. Tu identidad aquí en este país, como eres ciudadano, eres mexicano, tú la muestras y te da acceso y te da privilegios, te da protección. Vas a otro país, pues tú vas de visita, pero tú no eres de otro país, tú eres de México. ¿Sí está conmigo? Entonces es muy importante de dónde venimos y quién eres en Dios. Físicamente a lo mejor alguien hasta te conoce mejor quién eres en este mundo, pero espiritualmente en Dios. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia, todos tenemos una identidad ministerial, una identidad espiritual, y tenemos que ponerla al servicio. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy importante en esta tierra. La tercera pregunta: ¿por qué estoy aquí? En otras palabras, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me creó? Imagínense, hace años yo no sabía de esto. ¿Por qué cree que mi vida andaba sin rumbo? Bueno, a ver qué se me viene. Sabemos que tengo que levantarme, desayunar, comer, trabajar, venir, dormir, cenar y una rutina. Estaba uno dentro de una rutina, y no es que sean malas las rutinas. El problema es que, ¿por qué Dios me trajo esta vida? Sabía que hay un vacío muy grande en el ser humano, y las búsquedas más grandes del ser humano, de todo ser humano, conozca o no conozca a Dios, es vivir una vida de propósito y de significado. O en otras palabras, una vida que tenga significado y que tenga propósito, y vivir una vida de poder. ¿Sí? Esa es la búsqueda más grande de todo ser humano, vivir una vida de propósito y una vida de poder. ¿Por qué cree que el ser humano busca hacer cosas grandes, mansiones, muchas cosas? Porque en su interior está que vive una vida de significado y que tenga poder. Y no es que sea malo el poder, pero en nuestro caso, el poder que nos va a satisfacer es el poder del Espíritu de Dios. Cada que venimos aquí cantamos alabanzas, viene el Espíritu Santo y sales con paz, con amor. Entonces, todo ser humano tiene todo lo creado, para empezar, tiene un propósito. No hay cosa creada que no tenga un propósito. El problema es que cuando no camina en ese propósito, inconscientemente, él va a querer buscar un propósito y va a haber un vacío, dice, algo me hace falta. Por eso es importante que nosotros, que estamos estudiando cada día las Escrituras, le pedíamos a Dios, bueno, Señor, ya estoy aquí, ya conozco tu palabra o la estoy conociendo, ¿por qué me trajiste aquí?
¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi asignación? Mi asignación es ayudar a jóvenes. Y hay señales que Dios ha puesto dentro de ti para descubrir tu propósito. ¿Cómo cuáles? Lo que te da tristeza es que tú eres llamado a restaurar esas cosas que te entristecen. Hay cosas que te dan tristeza a ti que a mí no me dan y que no le dan a otro hermano. Lo que te da tristeza es que tú eres llamado a restaurar o a sanar. Está en tus emociones, Dios puso todas esas señales. Lo que te da coraje eres llamado a corregir. Lo que más amas es donde tú eres bueno, es donde tienes dones, habilidades. Tienes una pasión ahí. Entonces, cuando tú haces caso en tu diseño, en tus emociones, hay pistas para descubrir cuál es tu propósito. ¿Sí vamos? ¿Cuál pregunta vamos en la tercera? Vamos por la cuarta. ¿Sí? ¿Qué puedo yo hacer? Eso tiene que ver con un potencial que está dentro de ti. Un potencial tanto natural, que se le llaman talentos, y un potencial espiritual que se le llama dones. Tú eres bueno en algo, eres único. Puede ser que seas una persona buena para hablar a la gente, que tengas la habilidad de comunicarte con los demás, o tengas la habilidad, por decirlo así, de poner las manos sobre un enfermo y que ellos sanen, o tengas la habilidad de discernir cuando hay cosas malas en lo espiritual, o tengas la habilidad de ser un buen consejero. Tienes un potencial. Bueno, ese se llama potencial cuando no lo usas. Ya cuando tú lo sacas es una habilidad sobrenatural, una habilidad natural. Depende. Entonces, todas esas habilidades van conectadas a un propósito y a una identidad. Y hay muchos que descubren sus habilidades a lo mejor naturales, pero nunca las espirituales. En una palabra tú debes de saber dónde eres bueno. Decía un conferencista, cuando yo digo una palabra usted me dice cuál es su habilidad. Y decía, Michael Jordan decía básquetbol, Mike Tyson noqueador, ¿sí? Mencionaban futbolistas, mencionaban a Maradona, Pelé, futbolista, goleador, delantero. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos un potencial todos. Esa es la buena noticia, que todos fuimos creados, como dice Efesios 2:10, para buenas obras. Dios nos puso todos los ingredientes para vivir una vida plena. ¿Y qué crees? En ese potencial, cuando tú lo estás desarrollando, hay una satisfacción, hay una pasión. Independientemente, como leíamos lo de Job, dice, ¿qué es el hombre para que lo visites todas las mañanas y lo pruebes cada día? ¿En qué nos va a probar? Si estamos caminando en nuestro propósito, si estamos caminando en nuestro potencial, si vivimos, si vamos a decir, si conocemos quiénes somos, nuestra identidad, nuestro origen. Y esa es una vida plena. Entonces todos tenemos un potencial, todos tenemos habilidades. Y lo hermoso de cuando conoces tu propósito y tus habilidades, que en ese propósito y en esas habilidades está tus recompensas, está tu prosperidad. O dígame si, por ejemplo, el cantautor Juan Gabriel, cuando descubrió su habilidad de ¿qué? De compositor y cantante, y la desarrolló y la puso al servicio de los demás, dígame si no fue prosperado. Y hay habilidades físicas, unos para dibujar, y cuando la descubren y la ponen al servicio de los demás, ahí es donde son prosperados. ¿Y cómo vas a saber que alguien no es prosperado o no tiene avances? No ha descubierto su habilidad y no la ha puesto al servicio de los demás.
Hay una frase cuando estudié libros de liderazgo de un hombre que ha escrito muchos libros de liderazgo, en lo secular y en lo espiritual, y siempre me ha gustado. Dice: el secreto del éxito, dice, es que aumentes tu valor y le ayudes a aumentar el valor a los demás. Aumentas tu valor como persona, capacitándote, estudiando, y ayudas a que los demás. Dice, ese es el secreto del éxito. Entonces, con estas preguntas nosotros las vamos contestando y vamos viviendo de acuerdo a estas preguntas. Estamos viviendo una vida plena, porque si no, de lo contrario vamos a estar vacíos. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es a través de recibir a Jesucristo en nuestras vidas, recibir su perdón y la vida eterna. Pero estamos hablando de una vida plena, ¿sí? Vamos con la quinta pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Usted va a decir que alguien se hace esa pregunta. Bueno, a lo mejor no se la hace ahorita que está sano, que tiene salud, pero cuando viene la enfermedad y cuando se está acercando la muerte, créame que el hombre se hace esa pregunta. De hecho, te voy a decir, hay rostros cuando han recibido a Jesucristo, al Señor, se les ve una paz cuando parten, pero algunos no, que no tienen al Señor en sus vidas. Yo he ido a sepelios y he visto rostros de desesperación. He conocido gente, cuando he ido a orar por eso antes de que partan con Dios, tienen una desesperación, no quieren partir. ¿Sabe por qué? Porque saben que no tuvieron una vida plena, saben que en estas 5 preguntas no hicieron nada. Pero si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos va a dar todas las respuestas, y no nada más eso, Él nos da la capacidad de vivir dentro de estas 5 preguntas y vivir una vida plena. Hay gente que antes de partir no sabe su destino, y eso es una desesperación para ellos. Pero tú y yo sí sabemos nuestro destino. Tú y yo sabemos que el hecho de que el alma se separe del cuerpo es el hecho de que vamos a estar con el Señor, y vamos a estar mejor que en este lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da referencias de eso, nos enseña el destino. No nomás nos enseña de dónde venimos, dónde estamos, qué podemos hacer, nuestro propósito, sino hacia dónde vamos. Esa es la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios, que aunque parta un familiar o alguien, humanamente va a haber dolor, pero interiormente una consolación de que sabemos que tenemos un destino en Dios. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Amén. Amén. Bueno, que el Eterno les bendiga.